Capítulo 8. Capacidades. Me disculpo entonces. Mao Mao no dijo nada mientras el hombre, mientras el hombre que había entregado la carta en la botica salía, con su trabajo terminado. Leyó la carta, permaneciendo inexpresiva todo el tiempo, y luego la puso en un buzón. Era de Jinshi, pero no era lo habitual. Mao Mao se cruzó de brazos y ladeó la cabeza pensando: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Los asuntos de Jinshi siempre significaban problemas, pero este parecía más problemático que la mayoría. Sin embargo, no podía negarse, lo que significaba que la cuestión era cómo prepararse mejor. ¿Cómo voy a explicar esto a la abuela? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el parloteo de un par de niños ruidosos, Chou-U y Su-Lin, que llevaban cestas llenas de hierbas frescas. Ah, sí, dijeron algo de que querían comer kusamochi. Los observó ociosamente durante un momento, pero cuando vio que se dirigían a la cocina, se apresuró a agarrarlos por el cuello. ¿Qué estáis haciendo?, preguntó Chou-U. Déjame verlas, dijo ella, rebuscando en su cesta e inspeccionando las plantas que había dentro. ¿Cómo pudo equivocarse tanto? Mao Mao miró con desprecio las hierbas reunidas. ¿Cómo has podido equivocarte tanto como para encontrar acónito por aquí? Miró fijamente a Chou-U, que se sentó hosco. A su lado, Zu-Lin, la más joven de las dos pobres chicas que se habían unido a ellos recientemente, miraba con preocupación. Parecía haber asumido su papel de secuaz de Chou-U. Es decir, se parecen mucho. Haz tu mochi con esto y morirás. Deben haber salido a buscar artemisa fresca para su merienda, pero se las habían arreglado para encontrar una planta de aspecto similar pero venenoso. Excepto que no creía que hubiera acónito por aquí. ¿Cómo la habían encontrado los niños si ni siquiera Mao Mao la conocía? La pregunta no la dejaba tranquila. Así que no podemos hacer kusamochi. Chou-U y Su-Lin se miraron, abatidos. Así es, déjenlo. Sé que recogiste algo de artemisa el otro día, Pecas. Deberías compartirla con nosotros. Era para la moxibustión. Chou-U le hizo un puchero de indignación, y Zu-Lin le siguió. Mao Mao les metió sin piedad un dedo en la boca a cada uno y les tiró de los labios. «¡Yo! ¡Eso duele! Eres una pesada». Zu-Lin, aunque en silencio, también se resistió. «¿Cómo que pesada? ¿Cuál era tu plan? ¿Dar a toda la casa verdigris una intoxicación alimentaria? Creí que te había dicho que no anduvieras solo por ahí afuera». «No estábamos solos. Sazen estaba con nosotros». Eso hizo que Mao Mao frunciera aún más el ceño, y fue exactamente cuando apareció Seizen, paseando con una bolsa de tela en la mano. «No salgan corriendo sin mí, niños, ya no soy un hombre joven», dijo algo muy poco apropiado en ese momento. Conocía el pasado de Chou-U, y aunque Mao Mao seguía intentando que dejara de actuar como tal, insistía en tratar al muchacho como un joven príncipe. «Sazen, es tu culpa que Pecas se haya enfadado conmigo. Intenta seguir el ritmo». Sin mediar palabra, Mao Mao hizo caer su nudillo sobre la cabeza de Chou-U. Zu-Lin parecía un poco asustado, y la boca de Sazen se abrió como si quisiera decir algo, pero Mao Mao se limitó a mirarlos a ambos. Luego fue a buscar la artemisa que había recogido para la tienda el día anterior. Ya estaba un poco seca, pero aún era reconocible. La sostuvo en una mano y el acónito de Chou-U en la otra, y los puso bajo la nariz de Sazen. No serviría de nada intentar contárselo a los niños, pero al menos podría enseñarle a lo más parecido a un adulto que había en la sala cómo distinguirlo. «¿Sabes lo que son?», preguntó. «Claro, artemisa y acónito, obviamente», dijo Sazen con facilidad. Mao Mao lo miró con la boca abierta. «Pensé en cambiar subrepticiamente el acónito por un poco de artemisa, pero no tuve la oportunidad. ¿Por qué los niños siempre tienen tanta prisa?». Abrió su bolsa para mostrar un poco de artemisa recién recogida. También sacó otra bolsa más pequeña de su interior y se la entregó a Mao Mao. Ella la miró con curiosidad y luego la abrió para descubrir algún tipo de raíz. «Esto es raíz de acónito. Supongo que alguien la bajó de las montañas y la plantó aquí porque le pareció bonita, pero esa cosa es peligrosa, así que la arranqué. Pero sería una pena dejar que la raíz se desperdicie, puedes usarla para algo, ¿no?». Sí, el acónito tenía propiedades medicinales. Sin expresión, Mao Mao agarró a Sazen de la mano. Todavía sin decir nada, lo arrastró hasta la tienda y empezó a alinear hierbas y medicinas de su estantería. Luego dijo: «¿Qué es esto?». Hojas de níspero, ¿verdad? ¿Y su efecto? Pueden detener la tos y la diarrea, entre otras cosas. Mao Mao señaló la siguiente hierba y repitió las preguntas. Sazen parecía perplejo, pero respondió. Chou-U y Su-Lin los observaban desde la puerta.
Cuando Mao Mao terminó de interrogar a Sassen, se cruzó de brazos y pensó: «Así que ya te sabes de memoria la mitad de los ingredientes que hay aquí. Lo que no sé es qué ha provocado esto». Mao Mao no respondió directamente, sino que cogió un libro de la estantería y se lo entregó. «Ahora que lo pienso», reflexionó, ¿no dijo él que, una vez recuperado, pensaba volver a comprar las enciclopedias? «¿Sabes leer?», le preguntó ella. «El viejo me enseñó», dijo él. El viejo supuestamente se refería al antiguo médico, el que nunca recuperaría la razón. Si Sassen también había aprendido todas esas medicinas del viejo, todo tendría sentido. Esta era la mejor clase de sorpresa. «Muy bien, entonces aprende este libro, y pasarás las tardes aquí durante un tiempo». Mao Mao golpeó el libro que le había dado a Sassen. «¿Perdón? Se lo explicaré todo a la Madame y a Uqiu». Sassen aún parecía confuso, pero Mao Mao se sentía lo suficientemente magnánima como para explicárselo. «No eres precisamente el gorila más dotado del mundo, ¿verdad?» Creo que ser boticario te quedaría mucho mejor, ¿no?» «Bueno, yo...» Mao Mao no tenía intención de jubilarse, pero siempre habían sido ella y su padre los que llevaban el local. No estaría de más que hubiera 1 o 2 farmacéuticos más por aquí. Había pensado que podría endilgarle conocimientos médicos a Chou Wu, que estaba físicamente impedido, pero a la mierdecita solo le interesaba jugar y hacer sus dibujos. No, sería mucho más rápido trabajar con Sassen aquí. Entre otras cosas, porque mientras Jinxi estuviera en su vida, era probable que Mao Mao tuviera que ausentarse de la tienda de forma rutinaria y con poca antelación. Lo mejor sería que hubiera alguien que mantuviera el fuerte. La única pregunta es: ¿quería Sassen ser boticario? De momento, miraba el libro con atención. Pasó una página con una expresión seria. Al final dijo: «Solo soy un simple agricultor. Fui a esa fortaleza porque estaba completamente arruinado, y solo sé leer porque el viejo me enseñó. ¿Y la medicina? Lo mejor que puedo hacer es recoger lo que me digan que recoja». Ser boticario conllevaba cierto prestigio. Sassen parecía tener una crisis de confianza. Demasiado rechazo durante demasiado tiempo había empezado a hacer mella en él personalmente. A los ojos de Mao Mao esto era un problema. Por fin había encontrado a alguien con algunos conocimientos y los iba a poner en práctica. Así que dijo: «¿Qué pasa con eso? Algunas personas en este mundo se ganan la vida recitando hechizos sin sentido, o bailan alguna danza ridícula para intentar curar un resfriado, cuando sería mucho mejor mantener al paciente caliente y administrarle medicamentos para la tos y antipiréticos. Al menos puedes hacer eso, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué pasa si viene alguien realmente enfermo? Si no puedes hacer nada, dilo. Los que van a morir, morirán, tomen o no alguna medicina. Y si crees que el pronóstico es demasiado sombrío, envíalos a otro sitio. Usted ya sabe más de medicina que algunos médicos de por ahí, como el curandero». Para ser justos, el médico del Palacio Interno parecía tener ciertos conocimientos, como funcionario médico, solo le faltaba saber aplicarlos. Era muy agradable, pero eso no era suficiente. «De todos modos, está resuelto», dijo Mao Mao. «¿Qué está resuelto? ¿No te estás moviendo un poco rápido?» «Tenemos que movernos rápido, o nos quedaremos sin tiempo». Mao Mao, pensando en la carta que había recibido esa mañana, ignoró al todavía sorprendido Sassen y se dirigió a los niños. «Ustedes dos, si tienen tiempo para jugar, tienen tiempo para barrer la entrada de la tienda. Y aseguraos de aprender lo que hay en esos libros y de aprenderlo bien». Esto último iba dirigido a Sassen. Apenas había echado a los niños de la tienda, dejó caer una pila de libros delante de él. Tal y como Mao Mao había sospechado, Sassen resultó ser un alumno rápido. Aprendió rápidamente recetas sencillas y demostró ser capaz de leer la enciclopedia, aunque de forma lenta y vacilante. Mao Mao le enseñó los campos cercanos a la casa, así como los de fuera de las murallas, señalando qué hierbas medicinales crecían en cada lugar. Tal vez debería enseñarle también qué plantas son venenosas. No le preocupaba en su mayoría que provocara en él algún impulso extraño, pero aún así no iba a darle todos los detalles. Si le interesaba tanto, los aprendería en el curso de su estudio. Por ahora se limitaba a los ingredientes más comunes y a cómo manejarlos. Sassen frunció el ceño cuando le enseñó a producir un abortivo, pero era lo suficientemente sensato como para comprender que era mejor que los métodos más físicos para inducir un aborto, como sumergir a la mujer en agua fría o simplemente golpearla, algo que a veces les ocurría a las cortesanas. Le había contado a Chou Wu todo lo mismo, pero el mocoso no había mostrado interés en nada de eso. Parecía que cada vez que ella levantaba la vista, él salía corriendo a jugar a alguna parte.
Su pequeño negocio paralelo parecía llenarle los bolsillos, hasta el punto de que incluso hacía retratos para las cortesanas de otros burdeles cercanos. Un día, Mao Mao encargó a Saden que preparara una receta sencilla, mientras ella salía a entregar una medicina solicitada por una cortesana de uno de esos otros establecimientos. Nada más salir, sin embargo, oyó un tintineo de campanas. Levantó la vista preguntándose qué podría ser, para encontrarse con algo que se abalanzaba sobre ella. Parecía ser un gato calicó que corría a toda prisa. Podría preguntarse qué hacía el gato allí. Los calicós no eran nada raro, pero este tenía un collar notablemente fino, tejido de seda y decorado con un cascabel importado. No es el tipo de cosa que se ve en todos los felinos que corren por el barrio. «Mao Mao, ¿dónde estás?», dijo una voz familiar. Pronto vio a un hombre corpulento de mediana edad que se acercaba a una velocidad entre el paseo y la carrera. Era el curandero. Mao Mao cogió a la gata, que había crecido mucho desde la última vez que se vieron, y se la tendió al médico cuando éste se acercó. Jovencita, ha pasado mucho tiempo», dijo, sonriendo incluso mientras se esforzaba por recuperar el aliento. «Sí, señor, así es. Pero, ¿qué demonios está pasando?» El gato y el curandero deberían haber estado en la parte del palacio interno, no aquí en el distrito del placer. «Sí, sobre eso». El curandero parecía no poder recuperar el aliento, así que Mao Mao le llevó de vuelta a la botica y le preparó un té. Se lo sirvió bien frío y él se lo bebió de un trago. «Si puedo preguntar, ¿qué haces aquí?» Pensándolo bien, no importa». Mao Mao se sintió mal por él. Al final debían dejarle marchar. Era una persona perfectamente decente, pero uno solo podía sentarse a cobrar un sueldo durante cierto tiempo antes de que empezaran a preguntarse si uno hacía algo que lo justificara. Sería difícil para él encontrar un nuevo empleo como eunuco, pero Mao Mao decidió ser lo más cordial posible con él. El curandero, sin embargo, la miró con escepticismo y le dijo: «Creo que tiene algún malentendido, señorita. Por favor, no tienes que sentirte avergonzada por ello conmigo. Le pasa a todo el mundo en algún momento». No estoy seguro de que lo haga». El curandero se acarició el bigote, no demasiado rico, mientras Mao Mao, el gato, bostezaba sobre sus rodillas. Al parecer seguía siendo su cuidador. Una vez que la consorte Gyokuyu se había convertido en la novia del emperador, se había trasladado a un palacio contiguo al de la emperatriz viuda, donde había que cumplir muchas normas y reglamentos para disgusto de la niña del soberano, la princesa Lingli. No podía ser malo permitirle una sola mascota, ¿verdad? «Supongo que si fuera solo la emperatriz viuda, le parecería bien», pensó Mao Mao. Pero las otras mujeres de palacio que vivían cerca nunca lo habrían tolerado. Y Gyokuyu, sin duda, ya tenía más damas de compañía incluso en la parte del palacio interno. Apenas se las arreglaba con sus 7 mujeres. Mao Mao sintió una punzada de soledad, pero sabía que lo correcto era no haber seguido a la emperatriz Gyokuyu. Mao Mao confiaba en que podría causar más revuelo que incluso su homóloga felina, si se le permitía decirlo. «Eyem, entonces, el asunto que nos ocupa», dijo el curandero, habiendo conseguido por fin controlar su respiración. Bebió un poco más de té. «Me han concedido permiso para volver a casa por primera vez en mucho tiempo, y justo iba hacia allí». Por fin te mandan de vuelta, ¿no? «Ahora me estás tomando el pelo, jovencita», dijo el curandero con un toque de exasperación. Tenía razón, y como eso impedía que la conversación avanzara, Mao Mao decidió dejarlo así. «Así que en lugar de tu casa, estás aquí. ¿Por qué?», preguntó. «Sí, bueno», él la miró con una expresión inescrutable. «El permiso se concedió con una condición bastante inusual. ¿No ha oído nada al respecto, señorita?» «¿Exactamente qué tipo de condición?» «Nada importante, pero al parecer hay alguien que quiere viajar conmigo parte del camino. Es una petición personal de la matrona de las sirvientas, así que estoy seguro de que no es nadie extraño. Esta botica, según parece, iba a ser el lugar de encuentro». Mao Mao pensó en la carta que había recibido varios días antes, una demanda unilateral de Jinshi para que le acompañara en una expedición que iba a emprender. No se especificaba la duración, ni el destino, ni siquiera cuándo partirían. Mao Mao se resistía a cerrar la tienda cada vez que emprendían una de esas pequeñas aventuras, y sabía que la madame tampoco lo vería con buenos ojos, por lo que se había apresurado a enseñarle a Sasen los trucos. Pensaba que tal vez tendría un poco más de tiempo. Por suerte, Sasen era un estudiante rápido y había preparado una provisión de medicina de antemano. Sin embargo, se preguntó por qué viajarían con el curandero. Ya se lo preguntaría más tarde. «Y en cuanto al motivo por el que Mao Mao está aquí, pensé que podría pedir a mi familia que la cuidara», dijo el curandero. Teniendo en cuenta que, evidentemente, él mismo era la única alternativa, le pareció una decisión acertada. Se sentiría solo, sí,
pero la gatita se había quedado originalmente en el palacio solo por el capricho de la princesa Lingley. Probablemente sería difícil justificar que se quedara en la consulta médica mucho más tiempo. Estarán encantados de tenerla cazando ratas para ellos. «Entiendo», dijo Mao Mao. El curandero parecía exultante ante la idea de volver a ver a su familia por primera vez en más de una década. Mao Mao recordó que eran productores de papel, que suministraban incluso a la corte imperial. Sin duda, agradecerían que un guardia estuviera atento a cualquier rata que intentara masticar el producto. Sin embargo, sonaba muy lejos y Mao Mao, la chica, no podía evitar preguntarse si Mao Mao, la gata, se comportaría en el largo viaje. «¡Oh, mira, un gato!», llamaron las cortesanas. Era solo por la tarde y aún tenían tiempo antes de que empezaran a llegar los clientes. La gata, por desgracia, se asustó con los gritos, le dio un buen arañazo a las rodillas del curandero y luego huyó de la tienda. «¡Ay, no, Mao Mao, espera!». «¿Qué nombre?», dijo una de las cortesanas, riendo al ver partir al gato. El animal con el desafortunado apodo se agachó por una rendija de la puerta de la tienda y se dirigió a la entrada de la casa verdigris. Mao Mao y el curandero se calzaron lo más rápido posible y fueron tras ella. Mao Mao, la gata, fue tejiendo entre las mujeres que acababan de bañarse temprano y que parecían menos que maquilladas. Se escabulló entre las piernas de los sirvientes que preparaban las alcobas y llegó a la cocina. Pudo ver 4 piernas cortas, los niños almorzando tarde. «¿De dónde has salido?», preguntó Chou cuando el gato se detuvo frente a él. Masticó sus palillos y miró al cálico. Zulín parpadeó con sus ojos húmedos. Mao Mao, la gata, se tendió sobre el pie de Chou. «¿Es esto lo que buscas?», preguntó Chou, cogiendo un poco de pescado con los palillos. Era solo abadejo a la parrilla, pero tenía un agradable sabor salado sin necesidad de ningún condimento. «¡Brau!», Mao Mao rechazó la comida de Chou. «Oye, oye tú». El pescado cayó de golpe en el suelo de tierra y Mao Mao lo engulló. Unos modales muy poco delicados en la mesa para alguien que consume un festín tan exquisito, más bien como cierta persona. «No, Mao Mao, no hagas eso», gritó el curandero al llegar, respirando con dificultad. «Gato estúpido. ¿Y quién es el vejestorio?». Pero esa no fue la única pregunta de Chou. «Espera, ¿Mao Mao? ¿En serio?». Sonrió abiertamente a Mao Mao, la chica. Incluso Zulín parecía reírse en voz baja, a su manera muda. Mao Mao, completamente disgustada, al menos consiguió arrebatar el percal, aunque no había esperanza de recuperar el pescado, que la gata mantenía firmemente en sus mandíbulas. Chou miró con pena su comida, pero la gata parecía intrigarle. Cuando le tocó las almohadillas rosadas de los pies, exclamó «¡Oh!», y sus ojos brillaron. Decidieron dejar a Mao Mao, la gata, con Chou y Zulín, con instrucciones estrictas de no dejarla escapar. Avisaron a uno de los sirvientes, así que lo más probable es que los niños no pudieran meterse en demasiados problemas. Cuando volvieron a la tienda, Mao Mao tuvo por fin la oportunidad de preguntarle al curandero qué estaba pasando realmente. Jugueteando incómodamente con su vello facial, dijo: «Creo que sabe del negocio de papel de mi familia». «Sí, señor». Bueno, la razón por la que me voy a casa es en realidad porque ha habido un pequeño problema. Hace algún tiempo había recibido una carta de su hermana menor diciendo que la calidad del papel había empeorado de repente. Se suponía que ese problema se había solucionado, pero quizá había surgido algo nuevo. Por eso pedí que me dejaran visitarlo, pero al parecer alguien importante esperaba poder ver mi pueblo en persona. Jinxi había estado interesado en la producción de papel desde sus días como eunuco, así que quizá esta le pareció la oportunidad perfecta para ver el proceso de cerca. Pero eso seguía dejando a Mao Mao preguntándose cuál era el problema esta vez. «¿Qué decía su carta?», preguntó. «No estoy seguro de poder decírselo aquí», dijo el curandero con un aspecto claramente incómodo. «Por favor, deje que se lo explique cuando lleguemos». «Muy bien», dijo Mao Mao, y como si fuera una señal, se oyó relinchar a un caballo en el exterior. Apareció un joven sombrío, con un rostro clásico, pero con el flequillo largo para ocultar una cicatriz de quemadura en la mejilla derecha. Mao Mao reconoció al sombrío visitante. «No está mal, no está mal». Era el cliente que había acudido a la casa verdigris cuando se había convocado a todas las cortesanas para entretenerlas. No les había prestado atención, solo se había sentado a beber vino. Era uno de los alter ego de Jinxi. Jinxi había utilizado la quemadura falsa para ocultar la verdadera cicatriz de su mejilla, y todo su aspecto era mucho menos, bueno, brillante de lo que era normalmente, que parecía una persona diferente.
Mao Mao le había enseñado una vez a disfrazarse y parecía que había aprovechado la lección. Si no lo hubiera visto en sus momentos más oscuros, así como en algunos disfraces, no se habría dado cuenta de que era él. En cuanto al curandero, no parecía especialmente receloso, ni siquiera cuando se enfrentó a la encantadora noble. No lo reconoció en absoluto. ¿Estás listo para ir? Basen habló en lugar del disfrazado Jinshi. Su ropa era más fina que la de Jinshi y este se comportaba como un sirviente con él. Parecía que Basen se sentía ligeramente incómodo, aunque seguramente le preocupaba aún más la posibilidad de que la hermana de Mao Mao, Pairin, se fijara en él antes de que pudieran salir de allí. «Estoy preparado. Me atrevo a decir que es un poco repentino para eso», dijo Mao Mao. Sí, la carta había llegado hacía varios días, pero no había ninguna indicación concreta sobre la fecha de su partida. Francamente, no había preparado nada en absoluto. «Me temo que estaba fuera de nuestro control. Había que tener en cuenta cuestiones de calendario. Ya hemos hecho las maletas por ti». Es cierto que la aparición de Jinshi sugería que iban a ir a espiar, y el hecho de ir a espiar sugería que iban a estar en ello durante un tiempo, así que Mao Mao entendía que debían haberse esforzado para estar preparados para este momento. Pero decir que habían preparado mudas de ropa para una mujer, ¿entendían lo que significaba? Lo que sea. Independientemente de la relación que pudieran tener hermanos o lo que fuera, el emperador ciertamente consideró oportuno hacer trabajar a Jinshi como un perro. Probablemente todavía había cosas que limpiar en la parte del palacio interno, además de otros muchos dolores de cabeza profesionales con los que Jinshi sin duda tenía que lidiar. Era su trabajo, así que no podía quejarse exactamente, pero aún así, es como si estuviera preparando a un sucesor, pensó Mao Mao, y luego desechó la idea. Por el momento, el hijo de la emperatriz Gyokuyu era el presunto heredero. Además, la consorte Li Hua también había tenido un hijo. El emperador solo tenía 30 y tantos años y seguía siendo la imagen de la salud. Con toda probabilidad, permanecería fácilmente en el trono hasta que sus hijos alcanzaran la mayoría de edad, suponiendo, por supuesto, que no le ocurriera nada, pero Mao Mao decidió no contemplar tan desgraciada posibilidad.